Buenos días. Este video presentará mi modelo del proceso de investigación científica. Este es un modelo que yo diseñé hace algún tiempo y que estoy tratando de probar y lo he utilizado en mi docencia y en la ejecución de mis propios proyectos de investigación. Fundamentalmente me interesa que recordemos para qué hacemos investigación. Investigamos nosotros porque estamos buscando respuestas a preguntas y tratamos de explicar los fenómenos que ocurren en nuestro entorno. Esto obviamente requiere tiempo, esfuerzo, dedicación y particularmente el poder desarrollar la capacidad analítica para seleccionar el método adecuado para la pregunta seleccionada. Tenemos muchos tipos diferentes de investigación. Tenemos investigación que es analítico-conceptual, en donde lo que estamos tratando de dilucidar o elucidar es qué es el fenómeno. Tenemos investigación que es empírico-descriptiva, que nos explica cómo suceden los fenómenos, cómo son, eh, digamos, de una manera descriptiva. Una investigación empírico-explicativa nos trata de responder por qué ocurre, y una explicación normativa o una investigación normativa es una investigación desde la perspectiva de cómo debe de ser, de cómo deben ocurrir los fenómenos. Para quienes trabajamos política pública, esto es muy normal y muy común en la discusión de lo que es la investigación en políticas públicas explicativa, que nos explica cómo se diseñan las políticas públicas, la investigación normativa que nos dice cómo deben de diseñarse. Cuando hablamos de diseño de investigación, nosotros estamos hablando de los diferentes elementos que formarán parte de nuestro proyecto de investigación. Específicamente, en el caso de los documentos, siempre les enseño a mis estudiantes a crear, a mis estudiantes y mis tesistas a crear un documento en donde hablen del diseño de la investigación, donde involucremos la pregunta de investigación, la estrategia empírica, la estrategia conceptual, el marco teórico, el marco analítico, el marco conceptual, qué métodos vamos a utilizar y la significancia del trabajo o la relevancia. Cuando hablamos de estrategia empírica, yo específicamente me refiero a la secuencia de estrategias y de métodos que vamos a utilizar. Por ejemplo, para responder una pregunta sobre consumo de agua embotellada, podemos hacer un estudio estadístico de consumo de agua, podemos hacer encuestas, podemos hacer una etnografía a profundidad en comunidades y posteriormente podemos hacer un experimento de campo para ver si la gente prefiere agua de campo, agua de la llave o agua embotellada. Eso es una estrategia empírica. El modelo que yo les presento en la pantalla es un modelo que he estado pensando a lo largo del tiempo y que trato de utilizar en mi propia investigación, y con este marco, con este modelo yo trato de guiar a mis estudiantes. El primer bloque que vamos a analizar es el de la idea, de donde pasamos, obviamente, de la idea general, pasamos al interés o tema de investigación, y luego hacemos una revisión de la literatura. La idea general nos explica o nos dice qué es lo que me interesa investigar. Por ejemplo, a mí me interesa investigar manejo de agua en México. Ese es un tema que me interesa. Y luego el interés o el tema de investigación es el tema más relevante a investigar. Entonces, entre los temas más relevantes a investigar está, por ejemplo, agua subterránea en México, específicamente en el centro de México, o en el norte de México, que son zonas áridas. Posteriormente llevamos a la revisión de la literatura, que para mí es el proceso sistemático de buscar, encontrar, sistematizar y comprender y aprender información científica. La revisión de literatura, como hemos visto y como presento de hecho en el libro que acompaña estas diapositivas y estas presentaciones, el proceso de la revisión de la literatura tiene diferentes etapas. Uno puede empezar simplemente por darle una vista somera a las lecturas, a los materiales que podemos obtener. Luego podemos tener un proceso de construcción de bibliografías anotadas, hasta después hacer una revisión de literatura más a fondo y finalmente revisiones sistemáticas o metarevisiones. Aquí yo me enfoco específicamente en la revisión de la literatura.
El segundo bloque se refiere al marco teórico conceptual, la pregunta de investigación y la estrategia metodológica. Lo que presento, como se puede ver en el diagrama, es que de la idea y del interés general pasamos al interés de investigación y luego a crear la revisión de la literatura. Esta alimenta tanto el marco teórico como la pregunta de investigación como la estrategia metodológica. El marco teórico conceptual nos habla de qué teorías pueden ser utilizadas para comprender el fenómeno que me interesa y cómo se relacionan estas unas con otras. Y aquí podemos usar un marco analítico, marco teórico, marco conceptual, como he también descrito en otras secciones del libro que acompaña estos videos. La pregunta de investigación obviamente se enfoca en exactamente la explicación que estamos buscando, el fenómeno que estamos tratando de explicar y cómo se relacionan ambos. De nuevo, si no estamos haciendo investigación explicativa, sino descriptiva, bueno, ¿cuál es exactamente la descripción que estamos buscando? El fenómeno que estamos tratando de elucidar y de poner, de resaltar y poner a la luz. La estrategia metodológica se refiere a la secuencia de métodos y técnicas tanto de recolección de datos como del análisis de los mismos. Esto es, los métodos, si vamos a utilizar métodos cualitativos, cuantitativos, espaciales, análisis de redes sociales, etcétera. De la estrategia metodológica nosotros derivamos dos elementos. El primero la estrategia metodológica se compone de la estrategia empírica de colección de datos, es decir, cómo vamos a obtener los datos, y el marco analítico o cómo los vamos a análisis, la estrategia de análisis de los datos. Obviamente este tercer bloque, bueno, luego va a derivar en producción y obtención de datos y en análisis de datos, pero lo veremos un poco más adelante. Pues la estrategia empírica nos habla de la secuencia de procesos y métodos y el marco analítico de las herramientas, paradigmas y estrategias que vamos a usar para analizar. El cuarto bloque, que para mí es importante y creo que no se hace suficientemente en ciencias sociales y también incluso en México y en otros países hispanoparlantes, pero en general es poco lo que yo veo que se hace del planteamiento de explicaciones alternativas y de las expectativas teóricas. Entonces, para mí es importante que se incluyan en las tesis, en los artículos, en las investigaciones. La expectativa teórica viene de la literatura, viene de la revisión de la literatura. Entonces, la expectativa teórica nos dice qué comportamiento esperamos del fenómeno de acuerdo a lo que aprendemos en la revisión de la literatura y de la formulación del marco teórico. Por ejemplo, si usamos teorías de movimientos sociales, podemos decir, bueno, la expectativa teórica es que en contextos de alta movilización de organizaciones de la sociedad civil, vamos a tener mayor éxito en los movimientos de protesta. Esa es la expectativa teórica. Pero si el fenómeno tiene otras explicaciones que son exactamente igual de válidas que la expectativa teórica, nosotros la presentaríamos a través de una explicación alternativa, ¿no? Si hay una hipótesis de trabajo sobre cómo opera el fenómeno y los factores que lo explican, puede ser que otros factores pudieran tener impacto en el comportamiento del fenómeno. Por ejemplo, una expectativa teórica es que en contextos donde hay alta inseguridad hídrica, las personas van a tender a tomar agua embotellada. Pero hay otras explicaciones alternativas a por qué la gente sigue tomando agua embotellada. Por ejemplo, la falta de infraestructura, por ejemplo, la comodidad y la conveniencia de tener la botella, por ejemplo, el utilizarla como símbolo de estatus, ¿no? El decir, yo tomo agua de Perrier y el agua de Perrier o el agua de Evian, que son aguas importadas francesas, pueden ser eh, otro, otra explicación alternativa. Entonces, yo tengo una hipótesis de trabajo sobre qué es lo que hace que la gente consuma agua embotellada, pero también hay explicaciones alternativas al respecto. El quinto bloque, obviamente ya lo hablamos en relación al anterior, es la producción y la obtención de datos y el análisis de datos. Ya que tenemos expectativas y explicaciones alternativas, implementamos la estrategia empírica y el marco analítico. Entonces, obviamente ya sabemos que para producir y obtener datos, pues vamos a utilizar ciertos métodos, tácticas, estrategias y técnicas y los vamos a analizar con ciertos paradigmas. Para mí es importante enseñarles a mis estudiantes que hay solamente en general, de manera más amplia, dos tipos de datos y dos tipos de análisis. Hay datos cualitativos y datos cuantitativos y hay análisis cualitativo y análisis cuantitativo.
Y obviamente hay 4 combinaciones, ¿no? Hay análisis cualitativo de datos cualitativos, como el análisis de discurso, la teoría fundamentada. Hay análisis cuantitativo de datos cuantitativos, con el análisis de resultados de encuestas utilizando regresiones. Hay análisis cuantitativos de datos cualitativos, como los análisis de Texas Data, y hay análisis cualitativos de datos cuantitativos que nos permiten reconocer patrones. Estos son específicamente para datos cualitativos, pero es importante que cuando describamos nuestra estrategia no hablemos de que estoy haciendo etnografía. Pues sí, ese es un método de captación de datos, pero ¿cómo analizas los datos? Entonces, hay métodos de captación de datos como el trabajo de campo, en físico o en digital, entrevistas, captura de corpus de texto, bases de datos, periódicos, videos, etc. Y luego hay estrategias o métodos de análisis de datos, como análisis de discurso, retórico, narrativo, teoría fundamental, análisis temático. Entonces, tenemos que distinguir en el diseño de la investigación entre los métodos de captación de datos y los métodos de análisis de los datos. El séptimo bloque, son 2 bloques, el contraste entre la expectativa teórica y la realidad empírica que viene de los resultados de investigación. Una vez que producimos y obtenemos los datos y los analizamos, obtenemos resultados de investigación que se nota en rojo ahí en la pantalla. Y esos los contrastamos con las expectativas teóricas y las explicaciones alternativas. Entonces, una vez que hemos probado estos modelos y hemos puesto a prueba la hipótesis y las explicaciones alternativas, pues, ¿qué resultado obtenemos? ¿Se cumple la hipótesis o alguna de las explicaciones alternativas, sí o no? El séptimo de los bloques, el octavo de hecho, de los bloques es la obtención de aprendizajes. Una vez que contrastamos la expectativa teórica y la realidad de nuestros datos, la realidad empírica, aprendemos algo y de ese aprendizaje teorizamos y reteorizamos y volvemos a alimentar el marco teórico que sigue alimentando la pregunta de investigación. Para mí este modelo me ha servido mucho para, cuando lo desarrollé, me sirvió para explicar mis propios proyectos, pero también para entender cómo enseñarles a mis estudiantes y a mis tesistas cómo desarrollar sus propios proyectos. Pues los aprendizajes nos dicen qué nuevo conocimiento obtenemos después de haber llevado a cabo nuestro proyecto. La teorización y reteorización nos dice, una vez que aprendemos algo nuevo, cómo se modifican las teorías que conocemos y qué nuevo conocimiento agregamos a ellas. En conclusión, como pueden ver de mi modelo, pues hay una gran diversidad de formas de realizar un proyecto de investigación. Esta es una de las múltiples formas que existen para aplicarse a la investigación empírica. Pero también es posible adaptar mi modelo a un análisis conceptual, a un análisis de tipo de ciencias y ingeniería. Se puede adaptar también a humanidades. Obviamente habrá elementos que modificar, pero bueno, hay que adaptar el proceso y las diferentes cajas. Muchas gracias. Aquí están mis datos de contacto. Soy Raúl Pacheco Vegas, soy profesor investigador del Laboratorio de Métodos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México.